Una alabanza al Señor, hermanos. Oiga, parece que no fuéramos a la casa de Dios, sino, no sé, a unas exequias, un velorio, hermano. Hay que estar gozoso en la presencia de Dios. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de gracia para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y vamos a empezar un poquito hoy. Que alguien me diga qué concepto tienen de gracia. Yo sé que hay un concepto muy arraigado, pero yo sé que la mayoría sabemos un poco. ¿Quién me puede decir qué es gracia? Un regalo no merecido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué es gracia? Todo el amor que el Señor tiene hacia nosotros. ¿Tú qué dijiste, hermana? Estar en la presencia de Dios. Listo, vamos a aprender el concepto más básico y mucho la traducción correcta. Cuando encontramos en nuestras Biblias la palabra gracia, es como el ¿cómo se dice? Sintetizar una frase o una idea. Y realmente gracia, cuando ustedes vean gracia en su Biblia, significa bondad inmerecida. Bondad inmerecida. Es recibir todas las bendiciones de Dios, aunque no la merezca. Es recibir todo lo bueno de Dios, todas las cosas buenas que recibimos, aunque no las merezcamos. ¿Sí? Eso es gracia. También traduce aprobación, también traduce favor, merecer, y también hay un significado que me gusta mucho, que significa influencia divina sobre el corazón. ¿Listo? Todo eso es gracia. Todo eso es gracia. Y quiero que hoy vamos a ir por un paseo, ¿sí? Por diferentes etapas de la gracia en la vida de un cristiano. Y la primera es que somos salvos por gracia. Amén. ¿Sí sabíamos eso? Por gracia fuimos salvos. Eso es lo primero, que por gracia fuimos perdonados de nuestros pecados, fuimos hechos justos. Es decir, por la bondad inmerecida de Dios, Dios perdonó nuestros pecados. Aunque no merecíamos que nos perdonaran nuestros pecados, Él lo hizo por su bondad. ¿Sí estamos entendiendo qué es gracia? Por su amor, por su bondad, Él nos perdonó y nos salvó. Teníamos como destino el infierno. Ese era nuestro destino. Pero por su gran bondad, y aunque no lo merecíamos, Él nos trasladó de las tinieblas a su admirable luz. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de la fe en Jesús. Cuando tú y yo creímos en Jesús, ese día recibimos la gracia de Dios y fuimos salvos por su bondad. Aunque no, ¿qué? Aunque no lo merecíamos. ¿Cierto? Vamos a leer Efesios 2, 8 al 9. Dios los salvó por su gracia, o mejor dicho, por su bondad inmerecida. Cuando creyeron. ¿Cuándo qué? Cuando creyeron. O sea, cuando creímos, recibimos esa gracia. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es que un regalo de Dios. ¿Sí está así igual? Sí, es un regalo de Dios. La salvación, miren, escuchen esto, no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. O sea que la salvación no es por las cosas buenas que nosotros hicimos o hagamos, sino que la salvación es un regalo que Dios nos dio cuando creímos en Jesús. Hoy vamos a aprender un poquito de doctrina básica. Esto es doctrina básica, ¿listo? Así que ese regalo lo recibimos al creer en Jesús. Y es común cuando salimos a evangelizar y uno le pregunta a la gente, a mí me gusta preguntar a la gente, si usted muere, ¿para dónde cree que va? Yo pregunto eso. Sí, es mi estilo. Yo evangelizo así y les pregunto, usted si muriera hoy, ¿para dónde va? Común escuchar que la gente dice, yo voy para el cielo. Y yo le digo, ¿por qué crees que vas para el cielo? Pues no, es que yo pues soy buena persona. Yo no
pues no hago nada malo, pues en general soy bueno, yo no soy un delincuente, no mato y ta, ta, ta. Y yo les digo, ¿tú sabías que eso no es suficiente para entrar al cielo? Tú en este momento vas al infierno aunque seas mala persona. La gente dice, ¿en serio? ¿Por qué? Sí, porque no conocen la palabra de Dios y creen que sus méritos y sus obras los hacen merecedores del cielo. Pero eso es vivir no bajo la gracia, sino bajo ¿qué? Bajo la ley. Cuando la gente cree que gana el cielo por sus obras, eso es vivir bajo la ley. ¿Por qué? Porque la ley siempre nos mostró, el Antiguo Testamento, ¿sí? Los 5 primeros libros de la Biblia, que se llaman el Pentateuco o la Torá, son los 5 libros donde Dios manifestó sus leyes al pueblo de Israel, qué es lo que tenía que hacer para ganarse su favor, ¿sí? Y esas leyes eran un montón de reglas para estar bien con Dios, ¿sí? Entonces la gente cree eso, que haciendo un montón de cosas puede ganar su salvación y la puede comprar. Pero la Biblia nos dice que no somos salvos por obras, sino ¿por qué? Por la gracia, por la fe puesta en Jesús, ¿sí? La palabra lo dice en Romanos 6:14, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, bajo la bondad inmerecida de Dios hacia nosotros. Entonces, ¿qué hacían en el Antiguo Testamento? Tenían un montón de rituales y mataban animales para que la sangre de los animales perdonara o cubriera su pecado, ¿sí? Y tenían que hacer un montón de ceremonias para acercarse a Dios. Eran las demandas de Dios. Y vamos a leer Hebreos 10:1. Leanlo aquí en la pantalla. Bueno, aquí en el cosito. Porque la ley de Moisés era solamente una ¿qué? Sombra de los bienes que habían de venir y no su presencia verdadera. Por eso la ley nunca puede, miren lo que dice, nunca ¿qué? Puede, me perdí, nunca puede hacer perfectos a quienes cada año se acercan a Dios para ofrecerle los mismos sacrificios. El pueblo de Israel año tras año compraban sus animalitos, depende de su pecado, compraban, o depende también su capacidad económica, compraban un animal para sacrificarlo y así esa sangre hiciera expiación por el pecado, ¿sí? Pero me encanta que acá dice que no podía ser ¿qué? Perfectos, a los que por medio de esos sacrificios se acercaban a Dios. La gente en el Antiguo Testamento, ese hacer perfectos quiere decir que esas personas querían acercarse a Dios para encontrar esa plenitud, sentirse completos, pero era imposible, porque la sangre de esos animales no era suficiente, porque la sangre de esos animales, les voy a explicar qué pasaba con la sangre de esos animales. Resulta que supongamos que este es el pecado en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacía la gente? Este era su pecado. Y la sangre de los animales lo que hacía era coger ese pecado y lo cubría. Eso dice la Biblia, que en el antiguo pacto ese pecado quedaba ¿qué? Ahí está cubierto. Pero no ¿qué? No lo quitaba, estaba cubierto, ahí estaba, pero estaba cubierto por la sangre de ¿qué? De los animales. El pecado estaba ahí todavía, ¿sí? Y la gente no podía sentirse completa, plena al acercarse a Dios, porque era imposible hacerlo. Ahora, bajo la gracia, Dios abre un camino diferente para que podamos sentirnos completos y podamos sentirnos plenos. Y es el camino que Cristo abrió por medio de su sangre. Vamos a leer Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Saben quiénes podían solamente entrar al lugar santísimo en el antiguo pacto?
los sumos sacerdotes, pero ahora todos podemos entrar al lugar santísimo, que es donde habita la presencia de Dios. ¿Listo? Listo, este pedacito yo sé que este pedacito, este momento es ladrilludo porque es doctrina, pero ya ahorita va cambiando la cosa. Dice, vamos en el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Esto es a través de qué? Su carne, su cuerpo fue el que abrió un camino hacia la presencia de Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Y cuál fue el camino? Su cuerpo sacrificado en la cruz. Ese fue el camino que nos permitió llegar a Dios, al Padre, con toda confianza. Y versículo 21, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. ¿Quién es ese sumo sacerdote? ¿Quién? Jesucristo es ese sumo sacerdote. Versículo 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Quiere decir que nuestra conciencia de pecado fue limpiada por la sangre de Jesús. Por eso podemos entrar con un corazón genuino, confiado a la presencia de Dios. Fuimos purificados por medio de la sangre de Cristo y tenemos toda la confianza para entrar a la presencia de Dios sin ninguna culpa. Amén. Entonces, ¿por qué con sangre? ¿Por qué sangre? ¿Por qué tienen que derramarse sangre? No lo vamos a leer, pero en Levítico, si lo quieren apuntar para que ustedes lo estudien, Levítico 17:11 dice que la vida está en la sangre. La vida está en la sangre. Levítico 17:11 lo dice. Y entonces Dios estableció o dio la sangre para poder limpiar el pecado. Por eso, ¿ustedes se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Con qué les dio Dios para cubrirlos? No, ellos se cubrieron con hojas, pero cuando pecaron, Dios les dio algo. ¿Qué? Estaban vestidos con pieles de animales. Ese fue el primer sacrificio. Dios mismo hizo un sacrificio para la limpieza del pecado que habían cometido Adán y Eva. Siempre desde el principio ha sido la sangre. Dios la estableció para limpiar el pecado. Ahora la sangre de Cristo fue el sacrificio perfecto para que nosotros pudiéramos entrar a la presencia de Dios con toda libertad. Entonces, yo quiero que alguien me ayude acá. ¿Quién viene acá y me ayuda? Dos personas que vengan y me ayuden para hacer un ejemplo. Dos personas. Háganle, hermanos. ¿Quién se anima? ¿Quién se me anima acá y me ayuda con un... Bueno, su merced que está como de azulita y así. Su merced, hágase acá, Amparito. Su merced va a simbolizar a Dios. Su merced es un pobre pecador. Es un pobre pecador. Ese es tu pecado, ¿sí? Entonces, tú vas a tratar de acercarte a Dios. Listo, ven para acá y te tratas de acercarte a Dios. Pero resulta que este pecado siempre va a ser una barrera para acercarse a Dios. Pero entonces, ¿qué hizo la sangre de Jesús? ¿Cierto? La sangre de los animales, ¿solo qué pasaba? La cubría el pecado, pero la sangre de Cristo cogió el pecado y lo quitó, ¿sí? Él sí pudo quitar el pecado. Las personas podían acercarse a Dios y sentirse plenas y tener una comunión con Dios y abrazar. Qué actorazos. Gracias, un aplauso para nuestros hermanos. Qué actuación la de Fernando, impresionante. Entonces esto fue lo que hizo la sangre de Cristo. No cubrió el pecado, sino que lo quitó. Y su carne fue el camino para entrar a la presencia de Dios. Y por eso podemos entrar con toda libertad a Dios. La gente en el antiguo pacto no lo podía hacer. Se tenía que acercar a Dios a través de obras. Nosotros solamente nos acercamos a Dios a través de fe. Amén. ¿No les parece eso maravilloso? Entonces, la primera etapa de la gracia es que limpió nuestros pecados y nos perdonó y nos dio vida eterna. ¿Qué pasa ahora? La segunda etapa de la gracia es
el nuevo nacimiento. ¿Listo? Nacimos de nuevo. Nos hizo Dios, Cristo nos hizo nuevas criaturas. Por eso Dios le dijo a Nicodemo, ¿se acuerdan que la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo? ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Nicodemo no entendió porque le dijo, ¿cómo puede una persona volver a entrar al vientre de su madre? Y Jesús le dijo, venga, usted es un maestro de la ley y me viene con esas vainas, hermano. No, me extraña, Nicodemo, que me salgas con esas, ¿sí? O sea, Jesús le estaba enseñando a Nicodemo que el nacimiento era espiritual. Nosotros tenemos un nacimiento natural, que es cuando nacemos y salimos de la barriguita más. Ese es el nacimiento natural. Pero hay un nacimiento espiritual, y es cuando recibimos a Cristo y Dios pone la semilla de su espíritu en nosotros y empieza a crecer. ¿Listo? ¿Amén o no? Ahí empezó el nuevo nacimiento, cuando recibiste a Cristo de corazón, cuando tu conversión y tu entrega a Jesús fue verdadera. ¡Pum! Un milagro sobrenatural empezó acá, y fue que nació tu espíritu para poderte comunicar con Dios. Ese es el nuevo nacimiento. ¿Y qué pasa entonces cuando nacemos de nuevo? Hay nuevos deseos, hay nuevas metas, nuevos propósitos, ¿sí? Anhelamos cosas nuevas y diferentes que no queríamos o que hacíamos antes en el mundo, en nuestra vieja naturaleza. ¿Han escuchado en la Biblia que habla de la naturaleza? Esa vieja naturaleza es el pecado que llevamos antes, lo que hacíamos antes de conocer a Cristo. Ahora el que nace de nuevo anhela buscar a Dios con todo su corazón. Esa es una característica de alguien que nació de nuevo. Ama estar con Dios, quiere buscar a Dios, quiere agradarle, quiere seguirlo. No quiere hacer lo que hacía antes, no quiere hacer lo que hace el mundo, sino que tiene deseos diferentes, y son los deseos de agradar a Dios. Esa es una persona que ha nacido de nuevo en su interior, en su espíritu. Amén. Por eso Pablo decía, no se amolden a este mundo actual, sino que sean transformados por medio de su mente, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad agradable y perfecta. O sea, no se amolden a este mundo. O sea, lo que le estaba diciendo, los cristianos no se amoldan a este mundo, no se acomodan o no se forman como la gente del mundo, no hablan lo que el mundo quiere, no anhela lo que el mundo quiere cosas diferentes, anhela lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Por eso dice en 2 Corintios 5:17 lo siguiente: por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿quién está en Cristo? A ver, ¿quién está en Cristo? Los que no levantaron la mano, ahorita hacemos la oración de fe para que reciba al Señor en su corazón. Amén. El que está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Somos nuevas personas. Tenemos un nuevo destino en nuestras vidas. Todo lo que es nacido de Dios, todo aquel que nace de Dios ama hacer la voluntad de Dios. Vamos a leer lo siguiente. Juan 14:21. ¿Quién ama a Dios? ¿Quién ama a Dios? Venga, ¿quién ama a Dios de verdad acá? De todo corazón, ¿quién ama a Dios? Mire lo que dice. ¿Quién es el que me ama? ¿Quién? El que hace suyos mis mandamientos y los que y los obedece. Y el que me ama, mi Padre lo amará, yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, el que nace de nuevo obedece a Dios porque lo ama. Y el hacer su voluntad, el cumplir sus mandamientos, no es resultado del miedo, no es resultado de la obligación, sino es el resultado de un deseo profundo de agradar a Dios. Es un gozo hacer la voluntad de Dios, porque muchos se acercan a Dios con miedo, pero nosotros nos acercamos a Él y le obedecemos por amor. Hacemos lo que Él nos dice en su palabra porque lo amamos, no porque nos toca hacer lo que Él nos pide hacer para no ir al infierno, ¿sí? No, yo hago esto para no ir al infierno. No, yo hago esto, hago la voluntad de Dios porque lo amo, porque nací de nuevo. Y mi deseo
es hacer lo que Él quiere que yo haga. Amén. Entonces vamos en la segunda etapa de la gracia, que es el nuevo nacimiento. Pero hay una realidad. Vamos ahora a hablar de la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que aunque el que nace de nuevo desearía hacer la voluntad de Dios, la verdad o la realidad es que nos cuesta hacer la voluntad de Dios. Amén. Todos quisiéramos hacer nuestra voluntad de Dios con todo el corazón y no fallarle, pero la realidad es que fallamos y nos cuesta seguir a Dios, nos cuesta seguir a Jesús, ¿sí? Y tenemos un deseo profundo, ¿sí?, de agradar a Dios, aunque nos cueste mucho obedecer. Deseamos hacer el bien por encima de nuestra capacidad de ejecutarlo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿No entendieron ese pedacito? Deseamos hacer el bien por encima de nuestra capacidad de ejecutarlo. O sea, queremos hacer el bien, pero muchas veces nuestra capacidad de ejecutarlo nos limita, ¿sí? Pablo entendía esto y tenía una lucha igual que la de nosotros. Vamos a leer Romanos 7 del 15 al 23. Dice, todos nos vamos a identificar con Pablo, nos vamos a identificar con lo que dice ahí. Yo sé que ustedes lo van a leer y dice, ese Pablo es igual a mí. Amén. Dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena. O sea, Pablo estaba diciendo, yo quiero agradarle a Dios, pero no lo hago muchas veces, fallo y no quiero fallarle, pero lo hago. ¿Sí les ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. Yo quiero agradarle a Dios, me da mal genio, me da piedra fallarle. Intento seguirlo, pero no puedo, ¿sí? Y eso nos demuestra una cosa, que la ley es buena. ¿Por qué? ¿Para qué fue la ley? ¿Alguien sabe para qué fue dada la ley? ¿Para qué fue dada la ley? ¿Alguien sabe? ¿Para qué? Instruir al pueblo. Ok, la ley fue dada, si quieren apunte esto grande, la ley fue dada para mostrarnos cuán grave es el pecado. O sea, la ley nos muestra la gravedad del pecado. ¿Sí? ¿Me entienden? O sea, es como cuando si el Señor te dice no matarás, es porque está diciendo que matar es re malo, es muy malo. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Si Él dice no robarás, es porque nos está mostrando que robar es malo. O sea, la ley nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Me entienden? O sea, la ley nos está mostrando la maldad que hay en nosotros, porque si no hubiera maldad, entonces Dios no diría no mates, no robes, no codicies, no envidies, no mientas. Amén. Entonces la ley nos muestra nuestra naturaleza y nos revela lo malo que es el pecado. Versículo 17 dice, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es decir, en nosotros hay una naturaleza pecaminosa. Y es con la que tenemos que luchar siempre. Aunque hayamos nacido de nuevo, siempre hay una naturaleza pecaminosa, la que llamamos nosotros la carne. ¿Sí? Lo que Gálatas habla, las obras de la carne, Efesios también. Y la palabra de Dios dice que la carne y el espíritu de nosotros están contendiendo, ¿sí? Porque la carne quiere hacer lo malo, pero el espíritu quiere hacer lo bueno, ¿sí? Y esa es la lucha que hay dentro de nosotros. O sea, cuando pecamos ya no somos nosotros que queremos agradar a Cristo, sino que es nuestra naturaleza pecaminosa la que quiere hacer lo malo. ¿Sí me están entendiendo? Entonces decimos no quiero hacer esto, pero lo resultamos haciendo, ¿sí? Y por eso Jesús le dijo a los discípulos, oren para que no caigan en tentación.
El espíritu está dispuesto, pero la carne, ¿qué pasa con la carne? La carne es débil, ¿sí? O sea, el espíritu, o sea, ese espíritu que está ahí, que nació, quiere agradar a Dios, quiere buscar a Dios, quiere orar, quiere alabarlo, pero la carne lo quiere impedir. Entonces esa es la lucha que hay en nuestro interior, ¿sí? ¿Se identifican con Pablo? Amén. Queremos dentro de nosotros hay ese deseo de agradar a Dios, pero nuestra carne nos quiere impedir hacerlo. Amén. Queremos amar al prójimo, pero la carne dice, uy, no, vea ese man cómo lo trata, vea como es ese compañero suyo, mire cómo es, no, y entonces usted, uy, sí, no me voy a dejar, ¿cómo así? Yo soy manso, pero no menso, ¿cómo así? Y empezamos ahí con unas vainas en nuestra mente que la carne nos empieza a colocar, ¿sí? Queremos orar, el Espíritu, yo sé que eso nos pasa, el Espíritu dice, ora, y tú dentro de ti sabes que lo necesitas, hay un deseo, hay una necesidad de orar, pero la carne te dice, no, Fredesco, eso no, Dios es un Dios de gracia, ¿sí? Y si usted ora, Él lo sigue amando. Esa carne es tremenda, ¿sí? Y sabe qué colocar en nuestra mente. Es astuta la carne y nos quiere alejar de la voluntad de Dios. Mire, por ejemplo, para mí, yo les digo la verdad, no sé cuánto le pasa lo mismo que me pasa a mí. Yo quisiera ayunar más de lo que ayuno, ¿sí? Pero me encanta comer. La carne me lo impide. Esa cochina carne me dice, no, venga, ayune solamente el ayuno congregacional. Y yo, no, yo necesito ayunar más. Y la carne dice, no, ¿para qué? Eso no importa, eso no pasa nada, ¿sí? Muchas personas les pasa eso. ¿Cuántos realmente quisieran también dejar de comer por salud o para bajar de peso? Pero la carne cochina nos dice, coma, qué rico es comer. Eso bendiga los alimentos y es el Señor, eso no. ¿Sí o no? Pero la carne es débil para hacer lo correcto, ¿sí o no? La carne es débil para hacer lo que realmente tenemos que hacer, ¿sí? Queremos ser amorosos con la gente, pero la carne no quiere. La carne quiere que odiemos, la carne quiere que critiquemos, la carne quiere que andemos con ira, con resentimiento. Eso es lo que quiere la carne, y esa es la lucha que hay en nuestro interior. Y aún así, Pablo, a pesar de que escribió esto, él no se desanimaba. Y él tenía algo muy claro, y es que era consciente que a pesar de sus limitaciones para hacer la voluntad de Dios, él sabía que como una nueva criatura sí podía hacer la voluntad de Dios, aun cuando tuviera oposición para hacerla, ¿sí? Amén. O sea, Pablo entendía que tenía una oposición, que era su naturaleza pecaminosa, pero él dijo, sí, hay una naturaleza pecaminosa, pero sé que puedo vivir una vida nueva porque soy nueva criatura. Y si Dios dice que yo puedo vivir en santidad es porque lo puedo hacer, es porque lo puedo lograr. Dios no me va a pedir algo que no pueda hacer. Amén. O sea, si Él te dice a ti, tú puedes vivir en santidad, es porque puedes hacerlo. O sea, Dios sería injusto si nos pide algo que no podamos hacer. Pero la palabra de Dios dice que Dios es ¿qué? Justo. Vamos a leer Romanos 7:24. Dice, Romanos 7:24, dice, soy un pobre, repita después de mí, no mentiras, no repita eso porque no voy a repetir eso. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Miren este versículo 25. Gracias a Dios, la respuesta está. Uy, ¿qué pasó con el versículo 25? Yo aquí estoy emocionado y ellos no leen. Versículo 20, no te di el 25, bueno, entonces creo que el problema fue mío. Perdón. Romanos 7, ahora vamos en el versículo 25. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Pero dice en el principio que la respuesta está en Jesucristo. Pero vamos a ver ahora, más adelante, en el capítulo 8, la respuesta a esta pregunta de Pablo. O sea, Dios nos libró del poder del pecado. Cristo nos libró del poder del pecado cuando lo aceptamos. Así que la siguiente fase de la gracia es que nacimos de nuevo, pero Dios nos dio la capacidad
para hacer su voluntad. O sea, Él no solamente dijo, cumplan mis mandamientos, miren a ver cómo hacen. No, Dios dijo, hagan cumplan mis mandamientos, pero yo los voy a capacitar para que los cumplan. Yo les voy a dar lo que necesitan para hacer mi voluntad y cumplir mis mandamientos. Vamos a leer Romanos 8. O sea, estábamos en Romanos 7, ahora vamos en Romanos 8. Es la continuidad de lo que Pablo estaba diciendo. Dice, no está en la versión que te di, Dieguito, la traducción al lenguaje actual. Por lo tanto, no, creo que no, el que se da Espíritu Dios da vida, por lo tanto. Bueno, sí. Sí, lo que pasa es que acá no lo apunté completo. Sí, vamos a leer acá, dice, el Espíritu de Dios nos da vida, mire, nos da vida. Por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo, no seremos, ¿qué? Castigados. O sea, el que realmente recibió a Cristo, dice la palabra de Dios que el que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. O sea que si tú realmente recibiste a Jesús, no vas a recibir castigo eterno. ¿A qué se refiere al castigo eterno? Amén. Versículo 2. Ahora, por estar unidos a Él, ¿a quién? A Jesús, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha liberado del pecado, ¿sí? Y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer, ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Amén. ¿Qué quiere decir? Que es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad para hacer la voluntad de Dios, porque en nuestras propias fuerzas es imposible hacer lo que Dios quiere que hagamos, cumplir sus mandamientos. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros los pecadores. Lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de Él, Dios destruyó, ¿quién? ¿A qué destruyó? Al pecado. ¿Qué fue lo que dijo Pablo en el capítulo anterior? El pecado que habita en mí, soy esclavo del pecado. Pero después en el capítulo 8, ¿qué dice? Fui liberado del pecado por medio de lo que Cristo hizo y por el poder del Espíritu Santo. Sigamos leyendo, dice, lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley. ¿Con qué? Con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo cumplimos los mandamientos de Dios? Con la ayuda del Espíritu Santo, porque en nuestras propias fuerzas es imposible. O sea que tú puedes vivir en santidad, tú puedes vivir en victoria, libre del temor. ¿Cómo? Por medio del Espíritu Santo. Tú puedes amar a esa persona difícil, tú puedes controlar la ira, tú puedes controlar el enojo, la amargura. Tú puedes controlar eso, no en tus fuerzas, sino ¿con qué? Con la ayuda del Espíritu Santo, porque es imposible hacer eso con nuestra capacidad. Es con la ayuda del Espíritu Santo que puedes amar a los demás. Es con la ayuda del Espíritu Santo que puedes ser libre del temor, libre de la angustia, libre de la ansiedad, libre de los temores. Es con la ayuda del Espíritu Santo. Porque muchas personas tratan de salir de esas situaciones en sus fuerzas, con su poder. Y eso es lo que ahora enseñan los psicólogos y lo que enseña la gente. Tú puedes lograrlo, tú puedes, pero no. Porque no se pueden vencer las obras de la carne en nuestra carne. Se vencen las obras de la carne con el poder del Espíritu Santo. Por eso esas personas no pueden y llevan años en terapias, llevan años tratando de dejar esas cosas y no pueden, porque es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo. Y lo mismo cualquier persona, cualquier cristiano que luche con la esclavitud de algún pecado, con la ayuda del Espíritu Santo lo puede hacer. Cualquier mal hábito, todo hábito pecaminoso, todo hábito incorrecto, lo puedes dejar con la ayuda del Espíritu Santo.
Y, y yo recuerdo que fue así, con la ayuda del Espíritu Santo, que yo salí de la esclavitud al pecado. Cuando yo llegué a Cristo, yo luchaba mucho con mi área sexual, yo lo he compartido muchas veces, y era muy difícil para mí, era muy difícil, ¿sí? Y intentaba hacerlo, pero caía y una y otra vez, pero entendí, o Dios me hizo entender, Dios me mostró que en mis fuerzas no podía. Me decía: Sergio, si tú quieres vencer la carne, tienes que estar lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Y yo hacía lo que todo cristiano hacía. Yo oraba y me levantaba, oraba 15 minutos, más o menos, me iba a leía un versículo bíblico y me iba a trabajar, lo que muchos cristianos hacen. Pero seguía cayendo en ese pecado. Aún yo estaba sirviendo en un ministerio, seguía haciéndolo, pero seguía y seguía cayendo, y tenía esa lucha con ese pecado. Y decía: Dios, ¿por qué? Pero el Espíritu me dijo: no es suficiente con lo que estás haciendo, ¿sí? No es suficiente. ¿Quieres vencer la carne? La carne está fuerte en ti. Para que tú venzas la carne, el Espíritu tiene que estar fuerte en ti. Si quieres vencerlo, no es suficiente 15 minutos, tienes que orar más. Y yo, bueno, listo, y empecé a buscar más y más y más, y me di cuenta que entre más fortalecía mi espíritu, conectado con el Espíritu de Dios, tuve la fuerza para vencer ese pecado, hasta que Dios me hizo libre. ¿Y sabe qué es lo que quieren los cristianos? Quieren la salida fácil. Y saben, yo, como tuve ese problema, también pude ayudar a muchos jóvenes en ese problema, y me decían: tienes que utilizar esta cartilla, porque trabajábamos sanidad interior, y entonces me decían: tienes que trabajar esta cartilla con los jóvenes para la sanidad interior sexual. Y yo lo hacía, pero yo le decía al joven, yo le decía, cuando empezábamos a trabajar en la sanidad interior, le decía: mire, hermano, que usted haga estos pasos que están acá no te va a hacer libre. Tú puedes hacer lo que yo te digo acá, pero si tú no tienes una vida continuamente, si terminamos este proceso y tú no continúas buscando más y más y más de Dios, vas a volver a caer, aunque hayas hecho estos 12 pasos. Porque no se trata de los pasos, se trata de una comunión continua con el Espíritu Santo para vencer esos pecados, para vencer esa esclavitud. Yo le digo: hermano, si quiere, no hagamos esto, y ponte a orar más. Yo le decía a los jóvenes: ¿cuánto oras? 15 minutos. Yo le decía: hermano, yo oraba lo mismo y nunca pude. Tienes que orar más, busca más, porque la carne en este momento está muy fuerte en ti. Pero para vencer ese monstruo gigante de la carne, el Espíritu tiene que ser más fuerte. Por tanto, tienes que orar más, para que el Espíritu te dé fuerza y venzas ese pecado. Porque yo lo viví y sé cómo es la cosa. Porque la palabra de Dios lo dice, que solamente con la ayuda del Espíritu Santo podemos vencer las obras de la carne. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Amén. Mire, hermano, tenemos que aprender. Mire, nosotros nos hemos acomodado y nos hemos normalizado o acostumbrado, no sé cómo sería la palabra, de pronto sí, normalizado lo sobrenatural de Dios. Nos hemos vuelto tan cercanos, como que se nos olvida lo sobrenatural de Dios en nosotros. Y hay un milagro tan grande que muchas veces no somos conscientes de eso. La palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu en este momento, ahí dentro de ti, está Dios dentro de ti. Dios está dentro de nosotros, y muchas veces no lo entendemos, y muchas veces normalizamos algo como si Dios estuviera allá, y no entendemos que Dios está aquí, que está dentro de nosotros. La palabra de Dios dice que estoy juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Eso es sobrenatural, hermanos. Dios está dentro de ti. ¿Te has puesto a pensar en eso realmente? A meditar con conciencia, y realmente eso, Dios en este momento, ahí está Dios dentro de ti. Y nos sentimos muchas veces derrotados, y nos sentimos muchas veces caídos, pero no entendemos que el poder de Dios está ahí, y aunque no lo vemos, es algo sobrenatural que está dentro de nosotros. Quiero que tú seas consciente, y oro y le pido a Dios que abra los ojos de nuestro corazón para que entendamos esta verdad.
que el poder de Dios, el mismo Dios que está en el cielo, está ahí dentro de nosotros. ¿No les parece maravilloso y hermoso eso, hermanos? Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Y yo quiero que hagamos algo para que podamos entender esto. Y yo quiero que tú, ahí vamos a hacer un ejercicio y vamos a cerrar nuestros ojos. Cierra tus ojos y quiero que medites en esto. Y quiero que pienses y digas: wow, Dios está aquí, está dentro de mí. Dios, el mismo Dios, está dentro de mí. Ahí, no lo puedo ver, pero está ahí, aquí dentro. No sé cómo sucede, pero ahí está Dios. Sé consciente de que Dios, de Todopoderoso, está dentro de ti. No está allá, Él está ahí, dentro de ti. Tú eres su templo, Él está dentro. Medítalo, interioriza eso, y que Dios te muestre cómo Dios, un Dios tan grande, es tan grande que llena todo el universo, pero tan pequeño también que está dentro de nuestro corazón. Muéstranos eso, Señor. Amén. ¿Y saben qué pasa, hermanos? Que Dios, esa es la siguiente faceta de la gracia de Dios. Que Dios sabe que somos de barro, que Dios sabe que somos débiles, que Dios sabe que somos frágiles y somos muy limitados o tenemos limitaciones para hacer su voluntad. Eso dice la palabra. Dios sabe que somos de barro, Él conoce nuestras debilidades. ¿Saben por qué? Porque Jesús estuvo en un cuerpo como este. Jesús estuvo y sintió las debilidades que sentimos nosotros. Por eso Él se compadece de nosotros. O sea, Jesús, cuando tú pecas, cuando tú fallas, dice: yo lo entiendo, porque sé que es vivir en ese cuerpo, porque sé con qué luchan. Y Dios sabe con qué luchas tú. Y Él no está enojado cuando fallas. Él simplemente quiere decirte: sé, te entiendo, pero sé que puedes vivir mejor, pero sé que puedes vencer eso. Amén. Vamos a leer Hebreos 4:15 al 16. Miren lo hermoso que dice esto: porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que, mire, hermoso, hermano, yo creo que esto nos tiene que llenar de alegría, nos tiene que llenar de gozo, porque a pesar de nuestros pecados, a pesar de que somos como somos, la embarramos y que muchas veces le damos la espalda a Dios, mire lo que dice acá. Así que acerquémonos, ¿qué? Confiadamente al trono de ¿qué? Al trono de esa bondad que tú no mereces, que yo no merezco. Entra al trono de Dios, que Él es bondadoso, Él es bueno. ¿Para qué entramos a ese trono? ¿Para qué entramos en su presencia? Para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más lo necesitamos. Amén. Podemos entrar libremente. Y saben, no permitas que la culpa te aleje de Dios, porque muchas personas no se acercan a Dios porque aunque pecaron, se sienten culpables, y el mismo enemigo y la misma naturaleza pecaminosa te dice: no eres digno. Pero ¿sabe? No se trata de lo que tú hagas para ser digno. Dios ya te hizo digno por medio de la sangre de Jesús. Amén. Aunque hayas pecado, pero Pablo dijo: una cosa hago, dejando lo que está atrás, y prosigo hacia adelante, hacia la meta. ¿Pecaste? Sí, todos pecamos, pero dale. Así hayas pecado hace 15 minutos, así hayas pecado hace un minuto, confiesa tu pecado y mira hacia adelante y déjalo las cosas atrás. Amén. Ok, sí, esa es la palabra que está ahí, hermanos. Yo mismo no pretendo hacer una cosa, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás. Pecaste hace 5 minutos, eso ya es el pasado. Ve hacia adelante. Dios está contigo, Dios te entiende y te da la capacidad para hacer su voluntad. Por eso dice la palabra
no te di el versículo, pero dice en Primera de Pedro que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces pecaste, listo, pecaste, confiesa y hay una nueva oportunidad, porque cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Confiesa tu debilidad, Él te entiende y quiere darte su poder, o tienes ya el poder para vencer esas debilidades. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es el que está en ti. Amén. ¿Ya pudiste interiorizar eso? Dios dentro de ti es más grande que el pecado, que las pruebas, que las debilidades. Y eso es tan maravilloso. Cómo Dios nos perdona y nos hace sus hijos, y a pesar de que fallamos, nos sigue aceptando en su trono. Eso es la gracia. Mire, Pablo dijo: yo oro para que Dios abra los ojos de su corazón y puedan ver cuán grande, cuán alto, cuán largo, cuán ancho y cuán profundo es el amor de Dios para ustedes. Y eso es lo que yo oro, para que podamos entender cuánto nos ama Dios. Y cuando entendemos cuánto nos ama Dios, no nos va a costar nada hacer su voluntad, porque todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer por agradecimiento, por amor a Él. No porque si no lo hacemos nos castiga, porque hay que cambiar esa mentalidad y dejar de decir: es que yo hago esto porque si no lo hago Dios me castiga. No, yo lo hago porque lo amo tanto, porque entiendo lo que hizo por mí, porque me salvó. Y hacer su voluntad ya no es una obligación, sino que es un gozo y es un deleite hacer su voluntad. Y entonces tenemos que entender eso de la gracia, que hay que tener un equilibrio en la gracia, ¿sí? Hay dos extremos, ¿sí? Hay dos extremos para los cristianos. Muchas veces toman dos extremos. Uno, que es cogen la gracia y abusan de la gracia y viven vidas pecaminosas, viven vidas y al igual dicen: pues Dios me perdona. Sí, pero el que actúa así es porque no está bajo la gracia. Cree que está bajo la gracia, pero no está bajo la gracia, está todavía bajo la ley, porque cree que si va un día a la iglesia y ya empieza a orar, otra vez está bien con Dios. No, el que peca, le duele pecar. Peca y dice: Señor, te fallé, me da pena fallar, no quiero, perdóname. Y se siente mal y le duele, porque le duele contristar al Espíritu Santo. Esos son los que están allá y no entienden la gracia, que abusan de la gracia. Y también está el otro extremo, los que están bajo la ley, que creen que para que Dios los ame más y sean aceptados por Dios, y hacen muchas cosas y yo hago y viven bajo la ley, un montón de cosas que hacer para acercarme a Dios. No, Dios nos ama, y más que los sacrificios, Él quiere nuestro corazón. Vamos a leer en Romanos 6, 1 al 2 y ya vamos terminando. Dice Romanos 6, 1 al 2. Dice: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? O sea, el que realmente nació de nuevo sabe que no va a pecar y a pecar para que la gracia abunde. O sea, dice: eso yo peco y peco para que Dios me muestre su bondad. No, dice que de ninguna manera. El que ha muerto al pecado, ¿cómo puede seguir viviendo en él? ¿Cómo puede seguir practicándolo? No, porque es una nueva criatura. El que está bajo la gracia entiende que es una nueva creación y sigue viviendo para Dios, aunque caigamos, ¿sí? Pero su deseo más profundo es seguir buscando al Señor y agradándole al Señor. Y para terminar vamos a leer 2 Corintios 12, 9. Dice: y Dios me ha dicho, bástate. Bueno, aquí la leo acá. Pero Él me ha dicho: con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso, con mucho gusto,
habré de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo repose en mí. Cuando tú eres débil, entonces Dios muestra su poder en tu vida. Que solamente nos necesitemos la gracia de Dios. Tenemos todo el poder. Hace poco leí un versículo y wow, cuando lo leí, bueno, no lo leí, pero yo me dio por investigar su significado o su traducción en el griego. Vamos a leer 2 Timoteo 1:7. Yo quedé impactado con esto. 2 Timoteo 1:7 dice: pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez. En otras versiones dice: no nos ha dado espíritu de ¿qué? De temor, o de cobardía, o de temor, sino de poder, de amor y dominio propio. Y cuando busqué en el griego el significado de la palabra poder, es increíble. En el griego es la palabra dunamis, ¿sí? Dunamis, que significa el poder sobrenatural de Dios obrando en nosotros. También significa la capacidad, ¿sí? Es decir, Dios nos dio la capacidad y su poder para vivir una vida victoriosa, para vivir sin temor, para vivir sin cobardía. Tenemos el poder de Dios, tenemos el amor y el dominio propio dentro de nosotros. Es que tenemos una vida, tenemos todo lo necesario para vivir una vida llena de victoria, llena de la bendición de Dios. Así que pongámonos en pie y vamos a orar para terminar. Pónganse en pie, hermanos. Pongámonos en pie.